Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Macías Valadez. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y hoy vamos a ver el tema de calor, el cual es parte de la materia de Física 2, del bloque de termología. Este tema lo dividimos en dos partes, siendo esta la segunda. Pues comencemos y espero les sea de gran ayuda. Ya con los conceptos básicos que vimos en la primera parte de este tema, ahora podemos entrar un poco más a detalle en lo que son las unidades con las cuales vamos a estar trabajando al hablar de calor y en algunos casos de temperatura. Unidades de calor. Como el calor es transferencia de energía, puede ser medio como ganancia o pérdida de energía. Por eso se puede medir con la misma unidad que a cualquier otro tipo de energía, que viene siendo el joule, que además del calor sirve para medir trabajo y energía. Una caloría resulta equivalente a 4184 joules. ¿Por qué menciono esta equivalencia en caloría? Más adelante vamos a ver por qué estoy utilizando caloría. Para medir el calor se usan dos unidades más. La cantidad de energía térmica que se traspasa se calcula y se expresa en calorías. Esta unidad de medida refleja la cantidad energética requerida para elevar de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Caloría, su abreviación es cal, en letras minúsculas, y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado o Celsius. La siguiente es la kilocaloría. Se abrevia K, cal, esto también es en minúsculas, y representa la energía que se precisa para elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado o Celsius. Aquí tenemos un ejemplo visual de lo que viene siendo la caloría. Esta es específica para la temperatura cuando se tiene que elevar 1 grado, cuando esta temperatura cambia en 1 gramo de agua. A esto se le conoce como una caloría. Diferencia entre calor y temperatura. Calor y temperatura son cosas distintas, aunque están estrechamente relacionadas entre sí. El calor es la transferencia de energía térmica que pasa de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura, por otro lado, es la magnitud física que mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas que lo componen. La temperatura dentro del Sistema Internacional de Unidades se puede medir a partir de 3 escalas diferentes, lo que es el Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Realicemos un pequeño experimento para que quede de manera más clara esta diferencia que hay entre lo que es la temperatura y el calor. Primero, llena 2 ollas de agua, una con la mitad o la tercera parte de agua que la otra. Segundo, ponlas ambas sobre una llama de igual intensidad. Anota el tiempo que tarda cada una de ellas en empezar a hervir. Y por último, mide la temperatura de cada una en el momento en que empiezan a hervir. Si lo haces, comprobarás que, primero, la que tiene menos agua empieza a hervir antes, por lo que es lo mismo, ha necesitado menos energía para llegar al punto de ebullición. Y segundo, si mides la temperatura al comenzar a hervir en los dos casos, ambas temperaturas son iguales, esto en un entorno a los 100 grados Celsius. Esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla y esta a su vez al agua. A esa energía transmitida la conocemos como calor. En la que tiene menos agua se ha empleado menos calor para llegar a la misma temperatura. Por ende, temperatura y calor no son la misma cosa. Calor y transferencia. Cuando cocinamos, el fuego transfiere energía, denominada calor, a la sartén o cazo, aumentando su temperatura. Esto de igual manera que en el ejemplo anterior. Esta a su vez transfiere el calor al agua o aceite que contenga, y estos a su vez lo transfieren a los alimentos. En el proceso de transferencia de calor, este siempre es cedido y o absorbido por los cuerpos.
Por ejemplo, la sartén absorbe el calor del fuego y lo cede al aceite o al agua. Ahora veamos los tipos de calor que hay. Existen diversos tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar en los dos principales. Algunos de ellos son los siguientes: el latente y el sensible. Comencemos con el latente. Es la energía necesaria para modificar la fase de determinado volumen de una superficie, es decir, su estado, ya sea este sólido, líquido o gaseoso. En el cambio de estado de sólido a líquido, el calor latente se denomina difusión. En el cambio de estado del líquido a gaseoso, el calor latente se llama calor de vaporización. Estas transiciones se dan sin cambios de temperatura. Esto es muy importante a la hora de identificar qué tipo de calor es el que está sucediendo. Como se muestra aquí en el ejemplo, este es el cambio que existe de estado en el agua. Y aquí podemos observar esto que se menciona de latente, cuando es una fusión, cuando es una evaporación, que es de sólido a líquido y de líquido a gas. Esto siempre con la misma temperatura. Y por último tenemos los de tipo sensible. Es el calor que genera una modificación en la temperatura del cuerpo que lo percibe, pero que no infiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. Este es un ejemplo más sencillo y más claro. Cuando el tipo es sensible, podemos observar que su estado se mantiene igual, siendo líquido en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un cambio en la temperatura. Y cuando es latente, observamos que su temperatura es exactamente la misma, pero en un estado diferente. Es como se puede diferenciar de una manera fácil y sencilla estos dos tipos. Aquí terminamos con la segunda parte del tema de calor. Vimos las unidades que estaremos utilizando, así como los tipos principales del calor, las diferencias entre lo que es el calor y la temperatura, las transferencias de calor, y más adelante ya veremos un poco más a detalle lo que es la temperatura, así como lo que es calor específico, capacidad calorífica y la ecuación fundamental de la termología. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas por en caso de que existiera alguna duda. Gracias y hasta la próxima.